Vale, yo te voy a hacer preguntas por aquí. Si me miras a mí, no hay que mirar a la cámara demasiado. Y primero, si me puedes decir tu nombre y la empresa donde trabajas. Vale, yo soy Andrés Pío Valleso Pérez, soy ingeniero agrónomo y tengo una almazara, pero participo del proyecto Hábitat desde el principio, desde que empezó. Vale, y si me puedes explicar un poco lo que estáis haciendo aquí, bueno, en general la agricultura, la forma de agricultura vale. que tenéis. Mira, esta es una zona, lo que es el territorio de Albelala es una zona que siempre, o sea, que está practicando agricultura ecológica en gran parte. Una de las zonas que más agricultura ecológica se está practicando desde hace 15 años o por ello 20 años. Entonces, uno de los proyectos que más nos gustó fue el tema de la agricultura regenerativa, porque es agricultura ecológica, pero es cuidando el suelo, teniendo siempre, teniendo en cuenta, aparte del árbol, aparte de no usar ningún tipo de producto fitosanitario, cuidar también el suelo, que es la parte importante también de lo que es la agricultura. Entonces, un grupo de agricultores, en el que estamos unos 15 o por ahí, empezamos ya a practicar agricultura ecológica y regenerativa. Es probable que vayamos poco a poco en aumento, porque hay gente que está interesada y no sé, creo que va a ser un poco el futuro de esta zona, sí. ¿Me puedes explicar un poco cuál es la diferencia general entre la agricultura regenerativa y la agricultura normal, digamos? Normal. Sí, bueno, lo que es, estamos hablando de tres tipos de agricultura. La agricultura normal se usa mucho laboreo, se usan productos fitosanitarios. O sea, tú tienes un problema con una plaga y en vez de estudiarla un poco y pensar de qué manera se puede erradicar o de qué manera se puede convivir con ella, normalmente la agricultura convencional directamente va a insecticida. Insecticida mata plagas. ¿Tienes problemas con hongos? Fungicida. O sea, es lo más sencillo para el agricultor, porque no tiene que complicarse la vida. Cuando pasas a agricultura ecológica ya empiezas a ver cómo puedes convivir esa plaga que puedas tener, esa posible plaga, con sus propios depredadores, que siempre en el campo siempre hay depredadores de plagas. Y lo que hace es un poco estudiar un poco esa plaga y dejar que el depredador haga su trabajo. De esa manera los ecosistemas, la verdad es que se van equilibrando. Plaga, depredador. Por ejemplo, en almendro el pulgón, un clásico, cuando hay pulgón viene la mariquita y se lo come. Si tú echas un insecticida, muere pulgón y mariquita. Si tú dejas que la mariquita haga su trabajo, la plaga del pulgón es mucho más leve que si hubieras echado un fitosanitario. Y luego ya pasamos al tercer paso, que es un poco la agricultura regenerativa, que, bueno, aparte del cuidado del suelo, también un poco el tema social, ¿no? Lo que es los 4 retornos, lo que es que intentar trabajar siempre cumpliendo toda la normativa, siempre intentando que todo el retorno del propio dinero que pueda generar se quede en la zona, ¿vale? Se crea un círculo que es muy importante también en la agricultura regenerativa, que es que no se vaya, que se quede todo, se revierta sobre el territorio en el que estás trabajando. Sí. Entonces, un poco esas son las tres formas de trabajar. Sí, y yo, o sea, ¿me puedes explicar un poco, así como lo que has dicho ahora, pero un poco más breve a lo mejor, la importancia no solo de trabajar, o sea, cuidar el suelo, para, o sea, productos agricultores, pero también para como reinvertir a los pueblos? Sí, un poco lo que te estaba diciendo de los 4 retornos. Es muy importante para nosotros, por ejemplo, el reutilizar los productos que se están generando, ¿no? Picar las ramas, que se quede la rama en el suelo, o sea, no quemar. Los productos que estás teniendo, por ejemplo, de la almazara, tú produces una masa que lleva pulpa, esa se queda aquí y la reutilizamos como abono. O sea, digamos, la manera de que todo se quede en la zona es un poco intentar que no se... es que es complicado explicar, intentar que todo se quede aquí, o sea, que todo se vuelva a quedar en el terreno, se quede para que, o sea, el trabajo que das que sea de gente, intentar que sea de gente de aquí, sí. Que la gente de aquí tenga suficientes ingresos para poder quedarse aquí y que los pueblos no se vacíen más. O sea, un poco lo que está intentando es eso, que no se vacíen los pueblos un poco de esa manera. No, eso es un punto muy importante, porque
O sea, por muchas zonas de España, en el centro, en partes rurales de España, la gente está yendo de los pueblos y no está volviendo. Así que tú ves una agricultura regenerativa de una forma, ¿cómo puede contribuir a traer a la gente? Mira, uno de los, en la zona centro, por ejemplo, el cereal es un árbol, es un cultivo que da muy poco trabajo, ¿vale? Porque tú siembras con maquinaria y recoges con maquinaria. El olivo es uno de los árboles más, digamos que más trabajo genera, porque tienes que podarlo, tienes que quitarle los tallos, tienes que estar siempre encima con trabajo físico, con personas. Entonces eso hace que, por ejemplo, nosotros en la empresa nuestra tenemos prácticamente 8 o 10 personas durante todo el año, tanto en la industria como luego en el campo, porque este es un árbol que quiere mucho trabajo, y eso hace que mucha gente que se dedica a la agricultura y gente que trabaja en la agricultura se pueda quedar en el pueblo porque tiene trabajo. Entonces, en ese sentido, el olivo yo creo que es el árbol más social que hay de todo. El almendro, por ejemplo, ya requiere menos trabajo porque la recolección ya está mecanizada. En olivo hay olivos que son mecanizados y olivos que no son mecanizados. Entonces, cuando hay recolección de aceituna, un pueblo como este, como Campo Cámara, que es muy pequeño, ves gente para arriba, gente trabajando, o sea, se llena un poquito el pueblo. En ese sentido, el olivo es muy social, sí. Sí. Sobre el suelo, o sea, ¿qué retos y desafíos tienes en términos de cambio climático? ¿Has notado un cambio en el clima local, con el suelo? Sí, cada vez tenemos más. La verdad es que la cantidad de agua que cae, más o menos es la misma los últimos 25 años. Nosotros llevamos un registro de agua en Campo Cámara desde hace 25 años, pero el problema es que ahora está cayendo demasiada cantidad en muy poco tiempo. Esa agua es muy poco aprovechable. En una zona como esta, que es una zona llana, es cierto que sí, que el agua cae aquí y no se va a ningún sitio, pero las zonas que tienen pendientes, si tú tienes la tierra con laboreo, esos 50, 80, 100 litros que caen en 20 horas, en 15 horas, eso hacen un desastre. O sea, se llevan todo el suelo bueno y te dejan los árboles sin suelo. Entonces, el reto un poco, sobre todo en las zonas que tienen algo de pendiente, intentar que la gente empiece a cuidar ese suelo, porque además toda esa tierra que se lleva toda la materia orgánica, que además normalmente va a un cauce, que llena un río, que llena un pantano, que lo llena todo de tierra, un poco lo que ha pasado en Valencia. Se ha llevado todo para abajo. Si hubiera estado cuidado esa parte que hay por encima de esos pueblos, probablemente no habría pasado lo que ha pasado. Pero claro, está todo con la tierra muy removida, cuando cae tanta agua no puede absorberla y lo que hace es llevarse toda la tierra y hace pues desastres. Todo el barro que hay en esa zona ha sido por eso, por no cuidar el suelo por encima, la parte que hay encima. Entonces ahora un poco el reto es eso, cuidar el suelo, intentar que no se pierda más suelo para que los árboles se sigan desarrollando, sobre todo en zonas con pendientes, básicamente. Eso también ayuda al ecosistema en general. Efectivamente, cuando tú dejas hierba, cuando tú dejas, todo se puebla de muchos animalitos, muchos insectos que normalmente no son plagas, que siempre los insectos que hay en el suelo y las larvas, los gusanos suelen ser, no son depredadores de plagas. Entonces se nota que hay más diversidad, o sea, todo se va como poniendo más vivo todo. Has visto que hemos dado una vuelta, hemos visto algunos suelos sin nada, con mucho laboreo. Esos suelos en realidad tienen poca vida. Ahí no puede vivir un bicho. Tú tienes un suelo con materia orgánica, con hierba y tal, ahí siempre sale la larva que deshace la materia orgánica, que crea, o sea, viene luego un pajarillo que se come la larva, luego viene una rapaz que se come el pajarillo y luego viene un buitre que se come lo que se ha muerto. Claro, todo eso es el ciclo de vida. Normalmente cuando cuidas un poco los suelos y dejas que haya un poco más de vida en el suelo, todo eso se aumenta sin duda. Claro, sí. Y bueno, hablando en términos del proyecto, porque bueno, la restauración de la tierra tarda años en hacerlo, pero desde tu punto de vista, ¿qué tipo de futuro querías ver tú en, no sé, 20 años, 10 años, 15 años, para el pueblo y para los agricultores que están trabajando en la tierra aquí? Hombre, desde mi punto de vista sería interesante que se generalizara el concepto regenerativo del cultivo.
Yo creo que eso haría que hubiera más, o sea, vas a necesitar más trabajo, con lo cual es posible que los pueblos aguanten un poco más antes, porque da la sensación que al final se va a quedar todo vacío, pero siempre tiene que haber gente en los pueblos. Entonces yo creo que una manera de que pase eso es eso. El proyecto regenerativo yo creo que puede ayudar mucho para que eso se cumpla. Vale, mi última pregunta va a ser, y no sé si ya lo he hecho porque estaba explicando esa parte, pero si hubo un momento en concreto cuando tú diste cuenta que tenemos que dar ese salto a la agricultura regenerativa, o sea, no podemos seguir como estamos. Sí, mira, yo soy técnico, ya te he dicho, soy agrónomo, yo terminé la carrera y me vine al pueblo. Yo soy de los que saben, yo vivo en el pueblo y mis hijos han nacido en el pueblo y se han criado en el pueblo. Lo primero que hice cuando me vine fue apostar por la agricultura ecológica, me parecía mucho más razonable, más en una zona como esta, que es muy alta, que las placas son pocas y además se autorregulan con el frío, con el calor. O sea, me daba la sensación de que estábamos usando fitosanitarios por usarlo. Cuando ya llevas mucho tiempo y sobre todo si tienes fincas con pendiente, te das cuenta que poco a poco se está llevando toda la tierra, o sea, se está produciendo una erosión tan grande que te está dejando sin fincas. Entonces hace 6 o 7 años yo empecé a dejar las fincas con pendientes, empecé a cuidar el suelo antes de empezar con el proyecto de hábitat, con la agricultura regenerativa. O sea, siempre me da la sensación de que ese era el futuro, de que había que adaptarse a eso. O sea, que hace por lo menos 7 o 8 años que estoy viendo un poco lo que hacer. También es luego que ciertas cosas son dificultosas, porque si tú tienes una plantación de árboles pequeños, es verdad que si no controlas esa hierba, el crecimiento inicial del árbol le cuesta. O sea, el árbol pequeño normalmente prefiere no tener nadie cerca, pero cuando tienes un árbol grande que tiene un sistema radicular que puede tener 2 metros de profundidad y como 3 o 4 metros para cada lado, te das cuenta que porque hay aquí un poco de hierba, es probable, seguro que no le va a afectar a la vida del árbol, de un árbol adulto. Genial. ¿Una cosa más? Sí, no más, pero antes de moverte, porque esto, te quito esto si quieres. Sí. Y si tú puedas sacar una foto también, porque con esa luz detrás. Muy bonito. Vale, pues ya estaría. ¿Quieres ver el cacharro?